Hola, Hola María Rosa, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Me oyes Estaba bien? esperándote, estaba entre cada persona. Yo te escucho bien, tú me escuchas bien a mí. Sí, sí. No. Sí, se han ido conectando, te estábamos esperando. Vamos a verificar si nos escuchan y nos ve bien antes de comenzar. Ok. Aló, aló. Vamos a ver, vamos a ver, cómo, que nos oyen bien, nos escuchan bien. Sí, dicen, se escucha bien. Vamos a ver. Si hay otra confirmaciones para comenzar. Sí, sí se escucha bien. ¿Y el video se ve bien? Ok, yo creo que podemos comenzar entonces porque se ve bien. Están confirmando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy el tema que tenemos para todos ustedes es el perdón. El perdón es un tema bastante interesante y también muy amplio. Y bueno, se los traemos a ustedes con muchísimo amor. Me acompaña Antonio Cherubini. Él es motivador, conferencista, escritor, estudiante de un curso de milagros. Lo pueden seguir a través de sus redes sociales a Cherubini, tanto en Instagram como en Facebook. Así que hoy estamos nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenido Antonio. Gracias, María Rosa. Gracias por esta oportunidad de hablar de un tema tan interesante y que a veces es confuso. A veces tenemos mucha confusión y bueno, vamos a tratar de lanzar un poco de luces, de ideas, de pensamientos, para que cada quien encuentre su definición del perdón y pueda avanzar. Para los que no conocen a María Rosa es motivadora, es conferencista de alto impacto, también es médico naturista y es la locutora y productora del programa La Conexión del Ser, que gustosamente pues nos ha invitado a participar en esta y en otras oportunidades a hablar de temas bastante interesantes. Ay, qué bueno, maravilloso. Maravilloso que ya vayan retomando un poco la normalidad dentro de tanto cambio y tantas situaciones que hemos tenido. Pues tú me dirás si comenzamos a hablar del perdón. El perdón tiene sus matices, el perdón tiene sus caminos, el perdón se ha utilizado como instrumento para avanzar en ciertas maneras, también para conseguir y lograr intereses. El perdón se ha utilizado para manipular, el perdón se ha utilizado para muchas cosas. Pero el perdón tiene dos facetas. Vamos a hablar hoy
de las facetas que tiene en el mundo, donde yo siempre, yo siempre hablo. Dice que se fue la voz a María Rosa antes de seguir, ¿no? Para ver, Pero no te vamos a preocupes. probar. María Rosa. Ok, ok, ese es el internet, vamos viendo, vas hablando. Entonces, como venía yo diciendo, el perdón tiene su faceta, ¿no? Entonces hay una faceta que tiene en el mundo, de que vamos a ir detallando, y hay una faceta que tiene en la parte espiritual. En la parte espiritual vamos a hablar de la parte no dual, o sea, vamos a hablar de la parte espiritual pura, ¿no? Para entender el perdón desde lo que es la parte espiritual y el perdón de lo que es en el mundo. Entonces, para entender el perdón en el mundo utiliza el perdón para soportar un hecho que no va acorde con sus creencias. El perdón es necesario para ciertas personas en ciertas situaciones, pero el perdón no es necesario para esas mismas situaciones para otras personas, porque todo se basa en las creencias que puedas tener. Entonces, Claro. todas esas creencias que puedes llegar a tener se basan en tus intereses propios y en los intereses que tiene la cultura donde te has desarrollado, el país donde te has desenvuelto y todas las situaciones en las que te han visto envuelto a lo largo del transitar. Entonces, el Ok. perdón en el mundo necesita un hecho a ser juzgado, y de acuerdo a ese hecho y a ese juicio, yo determino que puede ser perdonado o no. Entonces, en el mundo existe una posición de juez para yo ejercer el perdón. Yo necesito juzgar lo que está sucediendo para así ejercer el perdón. Entonces, si tú te mereces mi perdón, yo te lo doy. Si alguien me convence que te perdone, pues yo me lo pienso. Pero si yo no estoy dispuesto a perdonarte, no te perdono. ¿Por qué? Porque el perdón va directamente unido a tu creencia, a lo que crees, a tu base, a tu estructura de pensamiento. Entonces, en el mundo existe una manera de perdonar que es de acuerdo a lo que tú pienses que se hace, pues tú pienses si es correcto o no, si es bueno o es malo. A veces decimos que perdonamos por salir de la situación, por no seguir en un conflicto que me agota, por no seguir en una situación que me desagrada. Entonces yo perdono de palabra para escaparme de la situación. Pero realmente ese no es un perdón, es simplemente una válvula de escape. Entonces yo te perdono, entonces yo te coloco en la parte del olvido, y entonces el tiempo se encarga, porque hay muchas personas que hablan también que el perdón va unido al tiempo. Claro, va unido al tiempo porque en el transcurrir del tiempo te vas olvidando de aquello. En el transcurrir del tiempo vas entendiendo que lo que te hicieron o viviste no tiene la magnitud que tiene porque has ido aprendiendo otras cosas, has ido evolucionando. Tu creencia que juzgó aquel momento, tu creencia que juzgó a aquella persona. Qué Entonces, bueno. ese es la manera en que nosotros utilizamos el perdón en el mundo. Entonces, hay situaciones en la que nos cuesta perdonar porque no queremos soltar la creencia. Entonces, si nosotros hemos juzgado que tal situación me afectó de una magnitud elevada, la persona es culpable, y entonces unimos cierta creencia entonces a que sea determinante la decisión. Entonces no perdonamos jamás porque no decidimos no soltar la creencia, decidimos
que la persona es culpable y que haga lo que haga, yo prefiero sentir lo que siento antes de seguir adelante. Eso es un poco, vamos a volver a ir y volver, eso es un poco la parte del perdón del mundo, ¿no? Vamos a dar como una parte introductoria, ¿no? Esa es vendría siendo el perdón en lo que llamamos el mundo, en lo que llamamos la vida. Y el perdón no dual, el perdón no dual se basa simplemente en que la base del perdón no dual se basa en que mis intereses dejan de ser míos propios y pasan a ser de la parte común. Y ahí se basa en esa mezcla. Entonces yo entiendo que el mundo no es mundo, sino que el mundo es un sueño o es una situación o es una condición donde yo me encuentro fuera de él. Entonces, todos los actores y todas las tramas que se desenvuelven en ese mundo realmente no están pasando. Son experiencias, son situaciones que se basan en pensamientos de mi propia mente. Entonces, no tienen por qué ser juzgados, no tienen por qué ser evaluados y por lo tanto no está pasando nada. Entonces, el perdón no dual, que es un poco lo que explica el curso de Claro. milagros, el perdón no dual, es que no existe nada mayor al amor, por lo tanto, nada que no sea el amor es real. Entonces, como nada que no es el amor es real, yo no necesito estar pendiente de nada porque nada puede afectarme. Entonces, todo lo que ocurre no me afecta. Cada cosa que sueño, cada personaje que vivo, no está siendo afectado dentro de la propia mente. Y entonces puedo llegar a decretar completamente que yo no estoy involucrado y que todas esas personas que yo veo que hacen cosas, pues simplemente son expresiones de vida y entonces son vivencias que tengo y por lo tanto no está ocurriendo absolutamente nada. Entonces el perdón espiritual como tal, el perdón no dual, se basa en que no está ocurriendo nada, pero en el sentido de que yo no participo y no hay personas participando. Es un sueño, es una vivencia, es una anécdota, es una situación que estoy experimentando y la vivo. No necesito juzgarla, porque en el juicio Ajá. está la diferencia. En el perdón no dual, se explica que no hay juicio. En cambio, en el perdón del mundo, en el perdón dual, llamémoslo así, que vendríamos pensando que somos cuerpo, que tenemos alma, que tenemos espíritu y todo aquello, pues el perdón se basa en un juicio. Y entonces por eso es que es tan difícil, porque evaluamos en base a que ha ocurrido algo. En el perdón no dual, no ocurre nada y por lo tanto no necesito el juicio. En el perdón dual, que es el perdón del mundo, hay un hecho, hay una situación que requiere mi juicio. Y entonces yo, como juez, determino el perdón, si es así o no. Excelente, Antonio. Pero como vivimos en tercera dimensión, ¿verdad? Y vivimos así como en un sueño, a veces no pensamos que podemos dañar a nuestro prójimo. O hay personas que de verdad, con toda la mala intención y con toda la energía, pues hacen cosas, ¿verdad? Que de verdad te dicen, mira, yo no te puedo perdonar de todo lo que tú me has hecho. ¿Cómo te perdono? Pues el perdón es una herramienta que podemos usar para descargar esas emociones negativas que
un texto nuevo con personas nuevas, situaciones diferentes, y así es la vida. Muy pocos practican el perdón, Antonio, muy pocos. Y es bueno perdonar, pero hay gente que dice, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Entonces no estamos haciendo nada. Sí, lo que tú bien dices es un poco esa válvula de escape, ¿no? Esa situación que me permite liberarme de esas cargas, porque como bien hemos hablado en otros programas, todas las emociones, todos los sentimientos, todas esas sensaciones que tenemos, parten de todo aquello que pensamos. Entonces, en todas esas situaciones que llegamos a pensar, necesitamos descargarnos, deshacernos de ellas, si no el peso al andar es muy difícil y muy complicado, es muy pesado, ¿no? Ese andar. Entonces, ese perdón es necesario. El problema está en eso que tú llamas, ¿no? Yo te perdono, pero yo no olvido lo que me hacen. Entonces, es esa salida para poder separar un poco y poder continuar, pero yo sigo recordando la situación y la mantengo viva. El Es problema de correcto. mantener las situaciones vivas y guardarlas es que en algún momento explotan porque estamos hablando de la parte física, ¿no? Del mundo físico. Entonces, el mundo físico, todo lo que es enfermedades y situaciones que llevan al cuerpo al extremo, explotan en esa parte, ¿no? En el guardar esos resentimientos, en el no saber entender que lo que puede ser para mí importante, para otros no lo es, lo que puede ser que lo que a mí me afecta, lo que a mí me ofende, lo que a mí me ocasiona algún daño, para otras personas simplemente fueron palabras, para otras personas fueron simplemente hechos. Podemos llegar a hablar de un punto crítico y extremo, como que sería que alguien le quite la vida a un miembro de tu familia. ¿Cómo yo perdono esa situación? Esa situación se perdona valorando lo que significa tener y guardar el resentimiento, guardar ese dolor o simplemente perdonar y continuar adelante. Nadie te va a regresar a nadie. Tú no vas a Claro, cambiar ninguna situación y la persona que lo hizo, pues lo hizo pensando en lo que estaba pensando, pero no tenías acceso. Hitler, hablando más extremo aún, tenía un concepto de amor, él tenía un concepto de amor por el mundo y desarrolló su concepto de amor, su raza, su cosa. Otro, pues no era así, pues, y eso llevó a la guerra. Lo que es uno correcto. piense o el otro no piense, no significa que es la verdad, porque estamos en este mundo que nos permite que cada quien simplemente pueda tener una ilusión, pueda tener esa suposición de lo que puede avanzar o no. Pero en los momentos críticos para valorar un perdón, lo que tenemos es que evaluar qué qué me interesa, para qué me interesa soportar esto, para qué me interesa llevarlo más adelante, qué Así es. gano con esto. Nada, O sea, nada. gano el tener la razón, me da más vida tener la razón, el que el otro la tenga o yo no la tenga, o que la otra persona, hablando por lo menos de las parejas, que ocurre mucho entre el perdón y no perdón. Hay parejas en las que el hombre se va con otra, en la que la mujer se va con otra, en la que se pelean y nadie se va con nadie porque no se soportan a nadie y no soportan al mundo. Entonces, ¿a Claro, dónde llegamos al perdón? En el perdón está simplemente en comprender, como tú bien lo escribes allí, que la situación que yo creo no es la misma, no es igual para nadie. Y así entonces es. eso me lleva a simplemente lo que se habla también en el mundo, a tratar de buscar la mejor versión de mí, a tratar de buscar esa manera de ser mejor en el mundo para poder entregar lo mejor y no concentrarme en las situaciones que me han podido perjudicar, que me han podido dañar o que me han
hecho la vida incómoda, porque si no, entonces yo me desenvuelvo con lo que hemos ido hablando en diferentes programas, entrego al mundo todo ese dolor y el mundo me da dolor. Entrego Claro, al mundo ese conflicto y el mundo me da conflicto. Entonces no llego a estar nunca feliz porque estoy concentrado solo en todo lo que me ha causado daño, en todo lo que me ha causado algún tipo de incomodidad. Entonces, eh, está en valorar, ¿no? El perdón es valorar, ya que estamos hablando de conceptos del mundo, de valorar un poco el cómo, ¿a qué me lleva esto? ¿Qué beneficio me trae esto, no? Aquí se me ha ido un poco, se ha vuelto de noche aquí, esto de repente, ya yo, un segundo. muy bien, estamos conversando sobre el perdón. Por aquí tengo una frase de Dalai Lama que dice, si no perdonas por amor, al menos perdona por egoísmo, por tu propio bienestar. Estábamos hablando del resentimiento y quiero destacar esto, que el resentimiento es una de las emociones que más se somatizan en el cuerpo. Y cuando el cuerpo somatiza, pues lo manifiesta en enfermedades graves o en enfermedades crónicas. En la vida. Aquí nos están diciendo que no se escucha No te nada. están escuchando, María Rosa. No te están Bueno, escuchando. tú puedes hacer la repetición. Sí, lo que la boca calla, el cuerpo lo retiene. Este, resumiendo un poco lo de lo que estaba hablando María Rosa se refiere a los resentimientos. Los resentimientos son son ese tipo de emociones que decidimos guardar, que decidimos sostener. Son los pensamientos que decidimos mantener y conservar, simplemente con eso. Eso de alguna manera, como bien María Rosa lo expresa, en el mundo físico se somatiza en el cuerpo en el cual estamos pasando la vida, ¿no? Entonces, el resentimiento, como es una carga tan fuerte, tan negativa de dolor, porque al final el resentimiento viene con mucho dolor, mucha carga de un dolor de no conseguir algo, o bien de la rabia que se genera el no poder llegar a algo, entonces se genera un resentimiento que forma parte tuya de la vida. Entonces ves al mundo y caminas en el mundo con esa rabia, con ese dolor, con esa tristeza que viene basado en un resentimiento. Correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado, como veníamos hablando, de qué decidimos mantener y de qué decidimos sostener en nuestra mente, porque allí está el poder andar un poco más ligero de carga en el mundo, o bien andar, como bien yo lo he dicho en algunas ocasiones, andar con unas bolas de plomo en los pies y irse arrastrando por la vida. Y entonces, como entregamos ese dolor, pues nos rodea toda esa energía, llamémoslo así. Y entonces vivimos, pasamos de una experiencia dolorosa, de un resentimiento, a otra, porque necesitamos, o sea, cuando nosotros mantenemos eso en nuestra mente, lo que hace la vida, por decirlo así, es traernos más para que para convencernos de que sí es así,
debes mantener ese dolor, debes mantener ese resentimiento, porque mira, la vida es así. Eso dentro del plano neutro sería que tú nunca ves un coche rojo, pero cuando te concentras y quieres comprar un coche rojo, aparecen coches rojos por todos lados. Eso es lo mismo, si yo me concentro en lo que me hicieron, pues resulta ser de que entonces ahora aparecen muchas personas que me hacen eso. Entonces, ¿qué Claro, pasa? Me lo creo, lo convierto en una verdad de vida y mi vida se basa en ese dolor, en ese resentimiento. Entonces todo se convierte en eso. claro, claro. Hay algo muy importante, ¿verdad? Que cuando tenemos esos sentimientos hay que aceptarlos, Antonio, para poder transformarlo. Cuando viene la transformación de esos sentimientos es que queremos perdonarnos y perdonar. Parece obvio, pero no lo es, porque hay gente que le gusta darle vuelta a lo que tú me hiciste, yo me voy a vengar, ¿verdad? Pero nosotros no ganamos nada con eso. Lo que estamos haciendo es contraatacarnos, ¿ok? Y es importante aceptar esos sentimientos de rabia, de frustración, porque te perdono. Pero el hecho no implica a que yo vuelva nuevamente a la ruleta rusa, a esa ruleta ¿cómo te digo?, de negatividad, que yo vuelvo a repetir las situaciones. Tú hablaste de... Sentí que cerrar el ciclo me faltaba solamente perdonar y así lo hice. Entonces, el perdón es un Sí, acto de porque transformación, como lo dice mi amiga Belkis. Saludos, Belkis, gracias por estar ahí con nosotros. No sé, qué enfoque tienes tú del perdón, Antonio, en ese aspecto, ¿sí? Perdón es de verdad bueno, sí, eh, yo de verdad dentro de mi punto de vista, yo me manejo en el perdón no dual. Ya yo estoy en el perdón no dual y me manejo allí. Pero entiendo el perdón dual, entiendo el perdón del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Como bien estabas hablando de la transformación, transformar es ir más allá de la forma y llegar a otro punto de vista, cambiar todo. Entonces, eso que tú estabas hablando del escribir me permite hacer consciente todos los sentimientos, todas las situaciones y todas esas cosas que están pasando, porque a veces son tantas que no sé ni por dónde comenzar ni por dónde terminar. Entonces, el escribir o las personas que se sientan a mirar el cielo y sacan su lista mentalmente, el hacer consciente lo que está sucediendo
me ayuda a poder entender, a comprender y a llevar más allá, a transformarlo, a buscar otra manera de ver todo eso, a buscar una manera de encontrar lo bueno de todo eso. Y entonces allí es donde transformo, porque ya no pienso en un interés, como veníamos hablando anteriormente, no pienso en ese punto de vista, en esa creencia, en el mantener la razón, sino que busco encontrar cómo evolucionar la situación. Entonces, Claro. esa ruleta rusa a la que tú te referías hace unos instantes, es la que a las personas a veces no están muy familiarizadas, ¿no? Por eso mismo que tú Ajá. decías de que te perdono. Entonces, bueno, entonces, como tú me perdonas todo lo que yo he hecho, entonces, bueno, vamos a seguirlo haciendo de la manera en que a mí me gusta y de la manera en que yo lo hago, porque tú me perdonas. El perdón es simplemente, dentro del, como yo lo vengo diciendo, en lo dual, pues no ha pasado nada, yo te dejo. En el mundo es entender que simplemente ha venido a cumplir una misión, ha venido a cumplir un capítulo, ha venido a participar en un capítulo para mostrarte algo en ti que necesitaba hacerse consciente. Consciente. Entonces, esa parte de hacer consciente la experiencia te lleva a evolucionar, te lleva un poco a avanzar ese más allá. Entonces, en ese transformar, como veníamos hablando, es que todo va entrelazado. En el vivir conscientemente me permite saber qué pensamientos estoy manejando y entonces, de Claro. acuerdo a todos esos pensamientos que estoy manejando, que son la base de mi creencia, un poco lo escribí en la publicación que saqué hoy. Entonces, allí yo consigo las herramientas con las que estoy viendo el mundo. Entonces, esas herramientas con las que estoy viendo el mundo me permiten entender lo que me está pasando, porque es el pensamiento que estoy soportando. Entonces, de acuerdo a lo que me está pasando, de acuerdo a cómo yo estoy entendiendo el mundo, entonces es el pensamiento que debo avanzar. Entonces, ahí es cuando ocurre en el mundo lo que se llama me perdono a mí mismo, porque debo perdonar todo lo que yo entiendo del mundo, todo lo que no puedo alcanzar, todo lo que no puedo entender, toda mi Claro. manera de ver la vida desde mi punto de vista. Desde el otro punto de vista espiritual, perdonarse a sí mismo es entender que estoy viviendo una experiencia como un humano y simplemente ya está. Pero en el mundo Así. que tiene muchas aristas, por decirlo así, es la manera de poder comprender todas mis limitaciones, todas esas partes que yo tengo que necesito mejorar, que necesito evolucionar, que necesito comprender, porque bien muchas no son mías realmente, fueron informaciones que me fueron transfiriendo, fueron la manera en que me fueron formando, porque hay Ah, personas que vienen de familias agresivas, vienen de familias tristes, deprimidas, otros vienen de familias muy alegres, donde la vida como que no es muy seria. Entonces yo tomo la vida como que no es muy seria, entonces me encuentro con alguien donde la familia te ha enseñado a que la vida es seria, entonces me ofende y entonces viene el otro, entonces viene el agresivo y se encuentra con el que todo es una fiesta. Entonces es el comprender que existen muchas maneras de ver el mundo y que cada cabeza es un mundo realmente, porque cada cabeza decide sostener en su mente lo que desea sostener, la verdad de cada quien. Como yo escribía hoy, nadie puede hacer nada en el mundo que no lo crea. Tú claro. necesitas creer. Y para poder juzgar a las personas, para poder juzgar tu vida, tú necesitas creer en esos juicios. Entonces, es allí donde podemos encontrar las herramientas para perdonar. ¿Qué herramientas tengo? Pues buscar otra manera de ver la situación. Tengo la otra manera de encontrar manera de crecer de acuerdo a esa situación. Tengo también la oportunidad de comentar lo que para mí ha sido.
lo que he vivido y que hay muchos que lo han vivido de una manera y entonces enseñarles a esos otros cómo poder avanzar. Porque la Claro, idea, yo siempre manifiesto que la idea es buscar una situación de paz. Si tú te enfocas, así digas que perdona, te enfocas en una situación de conflicto en donde tú tienes la razón y el otro tiene que poner la rodilla en el suelo para que tú puedas decir, ah, bueno, entonces ahí sí podemos avanzar, pues no está bien. no, no, así es. Así no. Entonces es eso, ¿no? Si tú quieres saber cómo, cuál es tu herramienta para perdonar, pues bueno, busca dentro de las opciones que puedas barajear cuál te da más paz, cuál te da tranquilidad y cuál beneficia a todas las partes, porque a veces ese egoísmo del que hablábamos también genera otro conflicto posterior. Entonces, lo importante es que mi decisión lleve a una paz común, lleve a una paz general, porque yo puedo decir que me quedo en paz, pero la otra persona queda en un profundo dolor y esa persona va a venir contra mí. Y entonces Claro, el perdón no se va a detener porque la cadena no ha sido en conjunto. Por eso claro, es que hablaba, hace un instante, hablaba del interés común. Cuando yo abandono el interés propio y me uno al interés común, entonces es cuando empiezo a evolucionar y avanzar en el sentido del amor, en el sentido de la paz, en el sentido del gozo. Antes de eso estoy en interés individual, estoy en completo egoísmo y entonces en ese momento pues nada, si por aquí cierro una batalla, me voy a encontrar otra batalla por otro lado y voy a seguir de batalla en batalla hasta que decida poner las armas en el suelo y decir no peleo más. así es. Ahí es donde has comprendido. O sea, el perdón tiene unos pasos, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que hemos hablado, yo pienso que el primer paso es comprender. El segundo es aceptar las emociones que te produce toda una situación tóxica. Y lo último es querer hacer el perdón. O sea, el perdón tiene que salir de tu mente porque lo has comprendido y de tu corazón. Esto es muy importante. Entonces, tenemos que decir que tenemos una herramienta como es el perdón y a través del perdón podemos limpiar al otro y limpiarnos a nosotros, descargar las emociones y seguir adelante. Si dicen que se te fue el audio, yo creo que va un poco en la velocidad de la información que Sí, yo hablo sale rápido. y nada. Pero bien es cierto todo lo que dice. Yo espero porque yo sí, yo te he escuchado, espero que se quede grabado todo esto y pueda ser revisado posteriormente. Pero bien, esa válvula que habla, esos sentimientos que habla, que se somatizan en el cuerpo, pues tiene mucho que ver con toda esa situación de cómo me siento. Entonces, allí es donde voy a descubrir si me siento triste realmente, o siento dolor, o siento abandono, siento carencia. Entonces, voy a experimentar las diferentes situaciones de la vida de acuerdo a lo que voy sintiendo, a los pensamientos que voy teniendo en la mente y que voy teniendo en el corazón, pues de acuerdo, porque a veces lo que hacemos es colocar en otro todo lo que realmente tengo yo en mí. Entonces simplemente los coloco en otro,
para así no verlo en mí mismo, así no corregirlo en mí mismo, así no nada de evolución, sino simplemente yo le echo la culpa al mundo, yo no soy responsable de nada y los demás pues es un mundo totalmente hostil que va en contra de mí, de mi vida, de mi salud, de mi todo. Y entonces es el mundo el que me causa un cáncer, es el mundo el que me causa y que me dé gripe a cada rato, es el mundo el que no me deja en paz y por eso me duele la cabeza y no puedo dormir sin saber que realmente son los pensamientos que sostenemos los que nos llevan a tener la experiencia de vida que queremos. Así es. Algo muy todos los colores. Está en nosotros decidir cómo queremos vivir. ¿Ok? Entonces, por eso es la comprensión que tenemos que limpiar nuestra mente y nuestro corazón de esos actos negativos que el prójimo nos hace. Hay que de verdad hacer una liberación. Otra de las cosas que me gusta mucho es decirle a la otra persona lo que me dolió. Ah, bueno, tú hiciste esto, pero a mí me dolió. Pero igual te perdono. Tú verás si lo vuelves a hacer. ¿Sí? Esto es muy importante, Antonio. A veces somos esclavos de lo que nos hizo la otra persona, con el rencor, con la venganza, con los sentimientos, pero eso no nos lleva a ninguna parte. El perdonar es un acto de fe también, es un acto de conciencia para poder transformar lo que nos hicieron y lo que yo siento. Y a la vez vamos a comprender que nosotros no podemos dañar al otro. Esto es más importante. Cuando de verdad comprendemos. Es así, es así. Solo quería decirte, sí, solo quería decirte que ya estamos llegando al final y entonces pudiéramos revisar, resumir un poco, este, y bueno, te dejo a ti más o menos para revisar si quieres hablar de un punto en particular, porque ya hemos hablado de las diferentes maneras, de la importancia real del perdonar, bien sea en el mundo, bien sea en la parte espiritual. Hemos tocado algunos de los puntos más importantes, ¿no? Si bien decimos del perdón, porque hablar del perdón en todos sus detalles y en todas sus facetas y en todas las parte donde tenga que ser aplicado, pues pudiéramos tardar horas hablando de todos estos aspectos, pero bien hemos hablado de lo básico y lo fundamental, ¿no? Entonces, no sé si alguno de los que está conectado actualmente tiene alguna pregunta, tiene alguna necesidad que quiera ser aclarada, que no se haya tocado durante todo esto que hemos estado hablando, pues es el momento, nos quedan algunos minutos todavía y bueno, sería importante saber, ¿no? Bueno, a mí me gustaría resumir esto en que lo primero es perdonarte a ti mismo, por lo que sea, por lo que hayas hecho, deja de culparte, deja de autoflagelarte, deja por lo menos de gestionarte de todo lo que hiciste. Lo segundo es perdonar a los demás para que puedas ser libre.
Y lo tercero, que es muy importante, hacer que tu bienestar pues depende de ti, no de otra persona, no de una situación, no de bienes materiales. ¿Okay? El bienestar es. Sí, es que bien para tu poder perdonar, tú tienes que estar en paz contigo mismo. Tú no puedes perdonar y no sentir ningún tipo de paz, ningún tipo de tranquilidad, ningún tipo de pensamiento que vaya en contra de lo que estás manifestando. Entonces, bueno, es importante el perdonarte a ti mismo para que tú puedas estar en paz con todos esos aspectos que tú encuentras que son necesarios o que no te gustan de ti para poder Claro, avanzar y perdonar al otro, a esa persona que no ha cubierto simplemente tu, las necesidades o no ha cubierto sus intereses o no ha cubierto esa manera de ver el mundo. Entonces, te perdono porque entiendo que no era lo que yo esperaba, entiendo lo que tú no eras lo que yo esperaba. Entonces, me uno a la parte de encontrar esa paz y encontrar todo. Y después, bueno, la parte del bienestar, pues claro, es muy importante entender que el bienestar viene de ti. Tú no puedes esperar que el bienestar venga del mundo, porque entonces el mundo es cambiante, está claro. totalmente en un día puede ser de una manera, otro día puede ser de otra. Entonces, si tú dejas el bienestar fuera de tu alcance, fuera de tu responsabilidad, pues simplemente nunca lo vas a tener o va a ser Así pasajero es. o va a ser Así, como tú referías antes, que era una ruleta rusa. Entonces, tu tranquilidad será una ruleta rusa. así es, Antonio. Bueno, estamos casi finalizando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, por compartir nuevamente conmigo. Estos temas me encantan porque son de crecimiento personal y somos una ventanita de luz para todas esas personas que se conectan cuando estamos en el live. Gracias, gracias a todos ustedes. Besitos. Gracias a ti, María Rosa, y gracias a todos los que han estado, los que han participado, y espero que de verdad lo hayan disfrutado.